Buenos días a todos, muchas gracias al Instituto. Un placer poder estar aquí y un privilegio compartir con tan prestigiosos colegas y ponentes en general. La propiedad privada es un derecho humano. Con esta sentencia damos título al foro debate al que hemos sido convocados todos hoy. Y es precisamente para explicar en qué consiste la carencia de este derecho que para quienes no lo han padecido pudiera representar una prerrogativa inherente al hecho de existir, no tengo más que remontarme a los recuerdos de 2 décadas atrás, cuando durante el proceso de salida del país que transité junto a mi familia para exilarme en Estados Unidos, nos despojaron hasta del depósito de gas licuado con el que podía elaborar los alimentos de mi hija, que en aquel momento contaba solo 8 años de edad. Regreso a un ejemplo personal y me disculpo por hacerlo, porque este testimonio, aunque ilustrativo, constituye apenas una muestra del irrespeto absoluto en el que nacen, se desarrollan y crecen los ciudadanos cubanos. Un país donde desde hace más de 6 décadas se asegura que todos los bienes son propiedad del pueblo, cuando realmente quienes integran ese pueblo carecen de la libertad y la posibilidad de tener algo propio, por insignificante que parezca. En Cuba, desde los primeros atisbos del régimen que se implantaría, la ilegalidad de usurpar y confiscar bienes sin remuneración, los gobernantes lo convirtieron en ley. Además de las empresas y negocios de nacionales y extranjeros que fueron ocupados en nombre de la llamada revolución, los primeros emigrados no contaban con el derecho de viajar ni siquiera con su ropa u objetos personales. Y en este foro hoy aquí hay varios de esos emigrados, como por ejemplo el alcalde Regalado, que puede testimoniar de eso. Así ocurrió hasta entrada la primera década del actual siglo XXI, cuando las autoridades idearon una figura migratoria para permitir a los cubanos que abandonasen el país mantener la posibilidad de preservar una propiedad siempre que regresaran de visita en un periodo de tiempo no superior a los 2 años y que hasta hace muy poco requería, además de tener un pasaporte cubano vigente, también solicitar un permiso adicional por valor de $200 y, por supuesto, regresar al país y permanecer allí por un espacio de tiempo haciendo gastos en los comercios establecidos expresamente para recaudar divisas al régimen. En fecha más reciente y con el lenguaje ambiguo que suelen elaborarse las legislaciones cubanas, la Gaceta Oficial de la República hizo público la puesta en vigor de una ley que a cualquiera habría podido crearle confusión. Cuba, la nueva ley y la vieja trampa. Es el título con el que identificamos en Diario Las Américas un artículo donde intentamos explicarla y develar su verdadero contenido. Ley de expropiación por causa de utilidad pública o interés social. Es el eufemístico nombre de la nueva regulación anunciada, porque en el actual contexto de crisis que padece Cuba, agravada cada vez más, la inmigración supera considerablemente cualquier etapa anterior y el régimen observó la necesidad de hallar una justificación para que el supuesto derecho a preservar propiedades de los emigrados permitiera que en escasos años fuera coartado. Y aunque en Cuba, durante décadas, quienes administran el país, amparados en el pretexto de la propiedad del pueblo, nunca necesitaron de un marco jurídico para expropiar, ahora, con la más reciente legislación, la razón podría estar dada por una larga relatoría de justificaciones escudadas en un interés de beneficio social. En resumen, el derecho humano de poseer un patrimonio personal, conservarlo, hacerlo crecer y heredarlo a familiares y descendientes es un principio tan alejado de la realidad de los cubanos como igual lo es el derecho a disfrutar de cualquier otro tipo de libertad individual. Es por ello, por lo que prima el escepticismo cuando personas de negocio o políticos del mundo libre que desconocen la realidad cubana u optan por ignorarla, se sientan a escuchar y evaluar las propuestas del régimen cubano de invertir allí para supuestamente respaldar el desarrollo de la pequeña empresa privada. Hay que recordar
que cualquier persona en Cuba que con una pequeña empresa prospere ante la pobreza de la generalidad se le acusa de malversación de bienes y de enriquecimiento ilícito y en consecuencia se expropia de sus bienes, no importa cuál haya sido el origen de con qué los consiguió. Y si lo particularizamos en el ejemplo de quienes osan hacer periodismo independiente, sabemos que eso significa no solo acecho y acoso, sino también expropiación, incluso hasta de un simple teléfono con que realizar una llamada. La tenencia de bienes personales en Cuba continúa siendo una razón para que quien aspire a tenerlos se le considere un enemigo político o un potencial delincuente que siempre será blanco de ataques por desafiar el irrespeto a la libertad individual. Muchas gracias.